Soluciones de multiplexación de Video Switch. Un compromiso con la excelencia. Buenas tardes, soy Pilar Orge Sánchez, la gerente general de CAPER, y estoy aquí porque estamos llegando al final del programa técnico académico de CAPER 2020 Virtual, la 29ª edición de CAPER Show, el evento de tecnología audiovisual líder de Latinoamérica hispanoparlante. En un año en el que el mundo se vio atravesado por una pandemia feroz, la decisión de nuestra Cámara, de su Consejo Directivo, fue llevar adelante nuestro evento anual a pesar de esta situación. Sin embargo, decidimos no hacer una exposición virtual, sino focalizar en el programa técnico académico. ¿Por qué no hicimos una exposición virtual? Porque sabíamos que sería muy difícil exponer el equipamiento audiovisual de altísima calidad tecnológica que nuestros expositores desarrollan, fabrican, importan e integran a través de una pantalla de computadora o la pantalla de un celular. Encaramos entonces CAPER 2020 Virtual como un foro de debate, de reflexión, por supuesto que también de capacitación para llevar a nuestros visitantes las novedades y los lanzamientos de producto de nuestras empresas asociadas y expositoras, pero fundamentalmente para debatir y reflexionar sobre lo que la pandemia nos había mostrado, sobre lo que nos había impuesto esta situación tan particular y cómo veíamos el futuro de la industria audiovisual. Estamos muy felices por los resultados, ya que tuvimos más de 3.800 acreditados de Argentina y de otros 13 países de América: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela estuvieron presentes oyendo las presentaciones que les ofrecimos. Estas personas, a lo largo de estas 2 semanas en las que se llevaron a cabo las actividades en vivo, participaron de 24 masterclasses, mesas redondas y conferencias, solo 2 de las cuales fueron pregrabadas. El resto fueron todas en vivo y muchas con hasta 6 y 7 disertantes en diferentes lugares del mundo. Quiero destacar, además, el hecho de que 1.200, casi 1.200 de los acreditados nunca habían podido visitar CAPER Show presencial. De modo que nos alegra saber que al menos uno de los saldos positivos de esta pandemia para nosotros fue haber podido llegar a estas personas con actividades en vivo que les facilitaron acercarse a los disertantes y efectuarles preguntas en vivo. Estas actividades fueron posibles gracias a la colaboración de 16 asociaciones y entidades, asociaciones, les decía, de la industria audiovisual, que se sumaron con mucho entusiasmo a nuestro equipo de trabajo
para llegar a llevar adelante un programa que tuvo un altísimo nivel técnico y académico y en el que participaron 69 disertantes desde diferentes ciudades de Argentina y del mundo y 11 moderadores. Junto a estas entidades, meses antes del evento, vía Zoom, vía Meet, empezamos a trabajar intercambiando opiniones acerca de temáticas de interés para conseguir armar lo que creemos que fue un programa sumamente variado, que abarcó desde temas legales y de negocio hasta temas tecnológicos, pasando por debates acerca de los nuevos hábitos de consumo de contenidos, los cambios en la generación de esos contenidos, los desafíos de la pandemia, las nuevas plataformas, el futuro de la radio, el futuro de la televisión, en fin, el futuro de la industria audiovisual en general. Quiero agradecer muy particularmente a esas entidades, no las voy a nombrar a todas porque son muchas, pero las encuentran a todas ellas en la plataforma de Capper Show virtual en la sección de Partners. Por supuesto, agradecer a los disertantes que vinieron en forma independiente, todos ellos ingenieros y profesionales con décadas de experiencia en emisoras y empresas del país y del exterior, y a los disertantes que representaron a organismos públicos de nuestro país. Gracias también a las y los moderadores de las actividades que facilitaron el desarrollo de las preguntas y la llegada del público, de las preguntas del público a los disertantes. Muchísimas gracias a todas ellas y ellos. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los medios de prensa especializada que hace años nos apoyan difundiendo nuestro evento. Muchísimas gracias a todos ellos. Para terminar, quiero, por supuesto, agradecer a quienes hicieron posible la realización de Capper 2020 virtual gracias a sus sponsoreos. Muchísimas gracias a nuestras empresas sponsors plata, Imagine Communications, Match Electronics, Squid y Trialcom. Muchas gracias a nuestros sponsors oro, Avid, Blackmagic Design, Equafon, FS24, OM Systems, Ross Video, Sony Profesional América Latina y Video Switch. Y muchas gracias a nuestros sponsors platino, BBS Technology Solutions, Carvi Sistemas, Sistemas de Videocomunicación SBC y Viditech. Quiero destacar el hecho de que estamos hoy terminando el programa técnico académico en vivo, pero la plataforma de Capper 2020 virtual seguirá funcionando durante todo el mes de noviembre, precisamente para que el público, el que ya se acreditó y el que se quiera seguir acreditando a partir de ahora, pueda visitar la sección especial de las empresas sponsors y ver sus workshops de producto, que son videos que están colgados en forma permanente en la plataforma y que pueden disfrutar en cualquier momento, a cualquier hora, cuando ustedes lo deseen. Muchísimas gracias a todas y todos los participantes. Esperamos poder de corazón recibirlos el año próximo en Capper 2021, que será del 9 al 12 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, cuando el COVID sea ya un mal recuerdo superado en todo el mundo. Ahora los dejo con la última actividad en vivo de Capper 2020. Buenas tardes, bienvenidos a la Masterclass de Radiofrecuencia organizada por Capper Virtual 2020. Tendremos los disertantes miembros de RF Latino, son 19 profesionales de 10 países distintos. Hoy en día contamos con la asistencia de gran parte de ellos. Dentro de los disertantes tenemos a Alejandro Peralta y a Rodrigo Ramírez, quienes nos van a hablar de los retos actuales y futuros de la radiofrecuencia, de la importancia de este rol naciente que viene tomando mucha fuerza y mucha importancia en nuestra profesión en los últimos años. Hablaremos también un poco de regulaciones en cuanto a las bandas permitidas o a las diferentes leyes que hay en este momento en Latinoamérica. Y Alejandro nos hablará un poco de electromagnetismo y de los conceptos básicos que todo técnico de radiofrecuencia debería saber y debería saber aplicar en el momento de un show.
Yo voy a empezar contándoles un poco esto de qué se trata la radiofrecuencia. Los invito a dejar todas sus preguntas que resolveremos al final de la presentación. Si quieren conocer un poco más de los integrantes de RF Latino, en Caper tienen algunos de los links, de lo contrario también pueden ir a la página www.rflatino.com. Ahí van a encontrar el currículum de todos los miembros y van a encontrar un punto de contacto en diferentes países, en 10 países de Latinoamérica. Si ustedes se encuentran en una gira o si se encuentran en la producción de un show afuera, pues pueden tomar contacto con alguno de estos profesionales porque la asociación está preparada para asistirlos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de qué es la ingeniería de radiofrecuencia y les voy a hacer esta introducción para luego darle paso a Alejandro que nos hable un poco de los conceptos básicos. La ingeniería de radiofrecuencia es conocida como la ingeniería de telecomunicaciones. Es una rama de la ingeniería que se encarga de resolver problemas de transmisión y recepción de señales. Normalmente esas señales se propagan a través de ondas electromagnéticas y o ópticas y vamos a tener obviamente una antena receptora y una transmisora. De esto se trata la base de esta tecnología. Las señales a optimizar normalmente están asociadas con todo lo que hoy tenemos como broadcast, que es la televisión, la telefonía, la radio. Piensen que casi todas las telecomunicaciones en el mundo usan esta tecnología para lograr comunicarse. Entonces, ¿qué se considera una telecomunicación? Una telecomunicación, según la Unión Internacional, se considera como una emisión, una transmisión y una recepción de signos, de señales, escritos, imágenes, sonidos, cualquier tipo de información que se pueda propagar por un cable que tenga radioelectricidad, por medios ópticos o por otros sistemas electromagnéticos. Actualmente, si hablamos exclusivamente del audio, de cuál es nuestro rol como técnicos de radiofrecuencia en el audio, pues estamos atañados a resolver problemas relacionados con las tecnologías de transmisión inalámbrica para el vivo. Sin embargo, hoy en día tenemos toda una industria que se comunica por medio de esta tecnología en otras áreas. Y a esto lo hemos definido como los PMC, ¿sí? Están definidos así universalmente. Y son todos estos dispositivos que permiten comunicaciones particulares en los eventos y en los shows que todos trabajamos todos los días. ¿En dónde se usa hoy en día la radiofrecuencia? Prácticamente en todo lo que hacemos. Hoy en día la radiofrecuencia nos permitió optimizar un montón de experiencias. Hoy en día los shows, al no estar atados a un cable, al no tener que usar un micrófono alámbrico, al no tener que estar sujetos a un monitor de piso, permitió que la experiencia que se pueda ofrecer en el vivo sea prácticamente alucinante. Hoy en día vemos shows y performance con unas presentaciones increíbles y esto se lo tenemos que agradecer a esta tecnología. Hoy en día es usada en conferencias, en exposiciones, en radio y televisión, teatro, cine, en todo lo que tenga que referirse al arte, la cultura, la música y el deporte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar estos PMCE y les voy a hablar un poco de ellos en 3 grandes áreas. O sea, nosotros vamos a tener 3 grandes áreas de comunicación donde la tecnología de la radiofrecuencia está involucrada. Una que es el audio, que es a la que todos trabajamos comúnmente, pero también tenemos video y también tenemos producción, ¿sí? Vamos a recorrer un poco cada uno de ellos. Cuando hablamos de audio, pues por supuesto vamos a hablar de micrófonos, de in-ears y de enlaces de audio. Micrófonos, hoy en día tenemos tecnologías que abarcan desde los 400 MHz hasta los 5 GHz. Tenemos tecnologías también en 2.5 funcionando y la mayoría del espectro
la mayoría de equipos lo vamos a encontrar entre 400 y 800, pero tenemos que tener en cuenta que esta tecnología ha llegado incluso hasta los 5 GHz. Cuando hablamos de in-ears, hablamos de un rango de frecuencia de los 400 a los 800. Vamos a encontrar dispositivos transmitiendo en este rango de frecuencia. Y si hablamos de los enlaces de audio, vamos a tener tecnologías en 2.5 y en 5 GHz. Si hablamos de video, vamos a encontrar las cámaras móviles, las cámaras voladoras o los drones y los enlaces de video. Y cada una de estas tecnologías pues también se va a comunicar en una banda del espectro en particular. Este tipo de tecnología funciona en una parte más arriba del espectro, por lo general en 5 GHz. Lo mismo va a pasar con los drones. Con los drones hay una gran particularidad y es que tenemos a muchos trabajando en 900 y otros en 5. Tenemos repartidos estas tecnologías en esos dos rangos de frecuencia. Y por último, los enlaces de video, la mayoría están en 5 GHz. ¿Por qué le doy tanta relevancia y tanta importancia a esto del espectro? Porque hoy en día el espectro que manejamos está intervenido por televisión digital, está con el 5G, que es creciente y naciente en toda Latinoamérica. Entonces es importante saber si mi tecnología está siendo afectada por otra frecuencia o cuáles otros dispositivos o cuáles otras telecomunicaciones están funcionando sobre la misma banda que está funcionando un show en vivo. Por último, tenemos todo lo que es comunicación de show, ya sea control de efectos, la comunicación del crew o el satélite y el internet para la transmisión. Si hablamos del control de efectos, también tenemos un rango muy amplio. Tenemos un gran sector trabajando de los 300 a los 400 MHz y otro gran sector trabajando en 2.5. En cuanto a la comunicación del crew, tenemos los intercoms y los intercomunicadores que todos usamos en shows y también tenemos una gran parte trabajando en 100, otra en 400 y otra en 2 GHz. Y por último, si hablamos de tecnología satelital, tenemos desde 3 hasta 6 GHz. Entonces, ¿qué es importante esto? Es importante tener en cuenta que cuando uno trabaja en un show y tiene un montón de otros dispositivos funcionando, que no solo es el audio, es importante contemplar esas tecnologías en qué rango de banda están funcionando. Este es más o menos el abrebocas de esto, de qué es la tecnología inalámbrica y cuáles son los dispositivos que usamos en el show. Yo le voy a dar paso en este momento a Alejandro, que nos va a hablar un poco de electromagnetismo, de física, de electroacústica, que es el principio básico de la radiofrecuencia, para que entendamos un poco cómo se aplica esto a los shows en vivo. Acá le quiero dar paso a Alejandro. Alejandro está transmitiendo desde México, es uno de los miembros de RF Latino. Él tiene... Ahí lo escuchamos, no sé si ya lo estamos viendo, todavía no. Exacto. Tienes que descompartir la pantalla, Carol, exacto. Ahí va. Perfecto. Déjenme buscar mi presentación. Bueno, mientras tanto les presento a Alejandro. Él es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones. Está transmitiendo, reitero, desde México. Se formó en música, en arreglo, en composición, en armonía moderna, en piano, en percusión. Trabajó 15 años como ingeniero de Shure en México y también como ingeniero de soporte técnico en aplicaciones para América Latina. Hoy en día hace parte de RF Latino, es uno de los fundadores de esta asociación y es un gran conocedor del electromagnetismo, así que sin más preámbulos le doy paso a su presentación. Buenas tardes a todos desde México.
Adicionalmente, también estoy haciendo comida, ¿no? Es parte de lo que estoy haciendo hoy en día para afrontar la situación. Sin embargo, una de las cosas que realmente la pandemia nos ha dejado y que a mí en particular junto con mis compañeros me da mucha satisfacción es la creación de RF Latino. Y parte de la creación de RF Latino tiene que ver directamente con la difusión, la divulgación de todo lo que tiene que ver con las tecnologías, las técnicas de trabajo en campo. Y una de las partes que creemos que es fundamental es la parte de la educación alrededor de las bases técnicas, físicas, tal vez matemáticas, alrededor de nuestra profesión, que es la radiofrecuencia en general. Entonces, bueno, Carol platicó de algunos aspectos muy importantes alrededor de los equipos que están involucrados hoy en día en las producciones y haciendo una extensión hacia el fondo, hacia la parte más medular de lo que es la ingeniería en RF. La ingeniería de RF tiene muchas vertientes. Podemos hablar de telecomunicaciones, obviamente, como la parte fundamental tecnológica que nos permite transmitir sonido, pero esa transmisión de sonido está basado, obviamente, en elementos físicos, ¿no? La física como una parte elemental de esta forma de poder transmitir sonido, la electroacústica como una parte fundamental de entender cómo se manipula la parte eléctrica, electromagnética en la señal que nosotros trabajamos y de la que vivimos, que es el sonido. La electrónica, obviamente, como parte de la tecnología que las marcas ofrecen, que nosotros usamos día a día en un show o en una sala de juntas. Y, obviamente, el audio. Queremos comentarles que algo muy bonito de nuestra profesión es que nos dedicamos a transmitir, a controlar la transmisión de las señales en el aire, pero también somos audio. Entonces, esa es una parte muy bonita de nuestra profesión. Ahora, un detalle que a nosotros nos parece fundamental es compartir con todos ustedes que si bien los temas de la electroacústica es importante, la parte de la acústica es importante en todo lo que nosotros hacemos, nosotros realmente trabajamos con una área de la física que muchas veces la tenemos, de hecho, día a día cuando aplicamos cosas en nuestro trabajo, pero que pocas veces nos adentramos a entender qué significa, qué hace y cómo funciona. Esto es el electromagnetismo como una pieza medular de nuestro trabajo. Entonces, nosotros realmente nos dedicamos a trabajar con cualquier cuestión alrededor del electromagnetismo. Debido a esta circunstancia, nosotros creemos que todos los que nos dedicamos a la parte de la ingeniería de RF orientada al audio, orientada al sonido, deberíamos de tener 3 perfiles específicos en nuestra vida para poder obviamente entrar y disfrutar de esto, porque realmente nosotros disfrutamos de la ingeniería de RF. Entonces, normalmente a nosotros nos interesan las telecomunicaciones, entender esa parte fascinante de poder transmitir algo sin cables y que obviamente todo nos ayude a hacer que una banda musical se escuche, que un guitarrista se escuche, toda esa parte que obviamente nos trae a todos los que estamos aquí al mundo del audio, la pasión por la música es importante y la fascinación de no tener cables es parte de eso. El audio, obviamente, como una parte de ramificación en el corazón, porque a todos nos gusta, obviamente, la música. El audio es la parte tecnológica que nos permite poder estar cerca de la música y, obviamente, la música, ¿no? Nosotros queremos comentarles que en RF Latino sí creemos que la música, el audio y las telecomunicaciones son 3 perfiles que una persona puede tener en su vida para poder estar en este punto fascinante que es la ingeniería de RF. Y bueno, la intención de esta presentación es platicarles un poco de manera muy breve de qué se trata este tema del electromagnetismo, cuáles son algunos de los personajes importantes y claves dentro de la historia. Y bueno, lo primero que tenemos que mencionar es que nosotros, cuando hablamos de ingeniería de RF, estamos hablando en sí del tema del electromagnetismo. Esa es nuestra energía, esa es la parte que nosotros controlamos, esa es la parte teórica que nosotros necesitamos para poder tener ese control de las señales que estamos transmitiendo en un show, en alguna aplicación. Y algo fascinante es que el electromagnetismo tiene antecedentes de estudio y de desarrollo de hace más de 2000 años. No es un tema obviamente nuevo, es un tema que ha tenido muchos puntos medulares en la historia, fascinantes, y algo súper interesante es que al día de hoy todavía no terminamos de cerrar ciertos ciclos del entendimiento del electromagnetismo. El electromagnetismo para nosotros es la pieza fundamental, conceptual, teórica, para poder resolver los problemas en campo, debido a que, como bien lo comentó Carol hace un rato, el electromagnetismo es la pieza medular de la transmisión de las señales. Ahora,
para nosotros el entender el electromagnetismo, así como cuando uno estudia acústica o electroacústica, es parte fundamental para no solamente entender las transmisiones, sino también para entender cómo funciona mucho del audio, mucha de la parte electroacústica. La electroacústica es obviamente una división, una ramificación de la acústica que está muy cimentada y muy basada en el entendimiento del electromagnetismo. Es una herramienta clave para solucionar problemas en campo. Eso es algo que a mí en particular y en general al grupo nos gusta comentar. El electromagnetismo es este hardware o esa herramienta que no se compra, solamente se adquiere estudiando. Parte de los objetivos de RF Latino es empezar a difundir más este tipo de información. Y bueno, para que se den una idea más o menos de qué personajes han estado involucrados dentro de esta historia, un primer personaje que tiene que ver mucho con la parte del electromagnetismo es Isaac Newton. Isaac Newton empezó a hablar sobre la luz a principios de 1700 y como muchos sabemos, a Newton se le adjudica una teoría de la luz denominada teoría corpuscular, cuestión que es bastante interesante porque Isaac Newton dijo en aquel momento que la luz era un fenómeno que estaba formado por partículas materiales llamadas corpúsculos que se lanzaban a gran velocidad desde el cuerpo emisor y que viajaban en línea recta. Esa parte de la línea recta es muy importante porque Isaac Newton hablaba de la luz como un fenómeno de partícula, pero no ondulatorio. Hoy en día todos sabemos que la onda electromagnética que usamos obviamente en sí es una onda, pero pocos entendemos que es partícula. Es parte de esta circunstancia de educación que queremos compartir con ustedes. Y bueno, Isaac Newton obviamente ha estado en muchas partes de la historia, hasta Pink Floyd lo ha usado como referencia, ese famoso prisma que nos enseñó que la luz es una componente que tiene muchas subdivisiones de frecuencia, que se puede dividir en muchas frecuencias y cada frecuencia representa un color. Entonces, Newton nos trae la teoría de partículas, la teoría corpuscular de la luz. Después tenemos a este físico holandés que se llama Christian Huygens. Él en 1682, antes que Newton, habló sobre la naturaleza de la luz, pero lo interesante en este punto en particular es que Huygens hablaba de la luz no como partícula, hablaba como una onda mecánica que se trasladaba a través de un medio llamado éter y que obviamente era generada por una fuente luminosa que era la que generaba esa energía hacia afuera. Huygens es importantísimo en la historia porque él hablaba de la luz como onda. Newton hablaba de la luz como partícula. Y bueno, Huygens, muchas de las cosas que dedujo en su momento fueron las leyes de reflexión, las leyes de refracción de la luz y obviamente tuvo muchísimas participaciones en el desarrollo y entendimiento de la luz. Sin embargo, la parte medular es entender que Huygens hablaba de la luz como un fenómeno ondulatorio. Y bueno, conforme va avanzando el tiempo, los físicos y los estudiantes de la época empiezan a investigar realmente, pues, qué puede ser correcto, ¿no? Con respecto a lo que decía Newton, con respecto a lo que decía Huygens. Y en 1831 llega este físico muy conocido por todos. Si no lo conocen, pues se los presento. Se llama Michael Faraday. Yo de manera cariñosa le digo Miguelito Faraday, porque para mí es mi científico favorito por lo que llegó a hacer bajo las condiciones de su vida y cómo logró hacerlo, ¿no? Entonces, Michael Faraday en 1831 descubre de manera empírica lo que conocemos como la teoría de la inducción electromagnética, que es la base de la teoría electromagnética, que no es otra cosa que entender que un campo magnético obviamente es creado por algo. Esa creación es dada por el flujo de una corriente. Esa corriente genera ese campo magnético que cuando se propaga a través del aire se vuelve una onda electromagnética. Esa onda electromagnética es la que nosotros usamos para transportar el sonido y llevarlo a una antena receptora, poder entregar esa señal como audio y obviamente poder hacer que un guitarrista pueda correr sobre una pasarela sin tener ningún problema técnico. A Michael Faraday se le considera el padre del electromagnetismo, hizo muchísimas aportaciones obviamente a este tema y es interesantísimo ver cómo definió la teoría de la inducción electromagnética. Resulta ser que él, a partir de los trabajos de muchos físicos anteriores, como Alexandro Volta, como Ampère, como Ohm, él
entendió muchas de las cosas que tenían que ver directamente con esos postulados que ellos definían, orientados específicamente a un área de la física que es la parte de la electrostática. A partir de esos conceptos y un concepto adicional que es el embobinado de Henry, él empezó a hacer experimentos de interacción de un magneto o imán con el embobinado de Henry. Como pueden apreciar aquí en esa animación que estamos observando, lo que hizo Michael Faraday es utilizar el imán, empezar a moverlo alrededor del embobinado, y él se dio cuenta que había una medición en un galvanómetro que él tenía conectado a ese embobinado. Eso es súper interesante porque él lo que pudo lograr y entender fue que la interacción de un magneto con un embobinado crea una energía que hace que se mueva el galvanómetro, y obviamente por alguna razón está pasando eso. La cosa más fascinante que pudo hacer Michael Faraday es generar el mismo experimento, pero de manera inversa, a partir de un experimento que hizo otro científico llamado Ørsted. Ørsted hizo un experimento bastante interesante en donde él ponía un pequeño cable, pasó corriente por ese cable y se dio cuenta que una aguja imantada de una brújula se movía en el momento específico en que pasaba la corriente. Entonces, basándose en ese experimento de Ørsted, Michael Faraday empieza a hacer esa experimentación con el imán, después se da cuenta que puede hacer lo mismo, pero de manera inversa, y esta animación que ven aquí es lo que define prácticamente mucho de la tecnología que hoy tenemos en día. Él, utilizando una pila de Volta, que es esto que tenemos aquí, lo que hizo fue conectar una pila de Volta a un embobinado, se dio cuenta que cuando cerraba el circuito, obviamente empezaba a haber un flujo de corriente, y el flujo de corriente generaba una medición en el galvanómetro, obviamente que tenía conectado este embobinado. Por cercanía, él lo que dedujo fue que cuando el circuito se cierra y hay corriente, entonces el embobinado se comporta de la misma forma que un imán. De esa forma él entendió que la corriente lo que hace es crear un campo magnético que es prácticamente idéntico al campo magnético de un imán, y debido a esa generación del campo magnético se puede inducir voltaje y corriente al embobinado que está cerca de él. Esto que estamos viendo es una cosa maravillosa, porque lo que estamos viendo prácticamente es el principio de un sistema inalámbrico basándonos en el experimento de Faraday, en donde esta porción de la pila de Volta con el embobinado es el transmisor, y esta porción en donde tenemos el galvanómetro con el otro embobinado es el receptor. Los dos embobinados son la antena de transmisión, la antena de recepción, y obviamente Michael Faraday en ese momento no entendía para qué podía funcionar, pero pudo entender que el fenómeno era un fenómeno que involucraba dos mundos que en ese momento no se habían solucionado, no se había entendido cómo funcionaban de manera simétrica. El mundo de la parte de la electricidad y el mundo de la parte del magnetismo. Otra cosa que es interesantísimo mencionar alrededor de lo que hizo Michael Faraday es que él se pudo dar cuenta que cuando el imán, él lo movía hacia un sentido, en este caso, en esta imagen, el imán lo mueve hacia arriba, él se pudo dar cuenta que había una generación de corriente que tenía una medición en el galvanómetro, positiva. Cuando el imán lo movía hacia abajo, había una medición igualmente, pero negativa. Esto es muy interesante porque el hecho de que él se diera cuenta que el movimiento del imán hacia arriba y hacia abajo genera un flujo de corriente hacia un lado y hacia otro, eso nos da a entender que la naturaleza de la inducción es alterna. Si tú alguna vez has visto la onda electromagnética tiene una parte positiva y tiene una parte negativa, que es la parte de la alternancia del campo magnético cuando va hacia un lado, cuando va hacia el otro lado. Pero aparte entendió otra cosa maravillosa. Entendió que cuando él no movía el imán, cuando él no generaba ninguna diferencia en el tiempo y en el espacio, ¿qué significa la diferencia en tiempo? Mover el imán ya sea a cierta velocidad o muchísimo más rápido, y el espacio obviamente implica el lugar, el área en donde está interactuando ese campo magnético con el embobinado. Él se dio cuenta que cuando el imán lo mantenía estático, que implica que no haya variaciones de tiempo y variaciones de espacio, entonces no existía una inducción de corriente, y por lo tanto él entendió que la inducción electromagnética es un fenómeno
en donde el campo magnético tiene que ser variable en el espacio y en el tiempo. Esto es una cosa fabulosa. Cuando esto empezó a avanzar, el mismo Michael Faraday hizo un experimento para seguir entendiendo cómo era la naturaleza del campo magnético. De ahí se dedujo una regla muy interesante que nosotros en RF utilizamos mucho, pero la maravilla es que esto no solamente se usa en RF, se puede utilizar en aspectos del audio, que es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es muy sencilla de entender. Nos dice que si mi pulgar es el flujo de la corriente, el campo magnético es un fenómeno que genera un rotacional alrededor del cable. Si la corriente va para acá, el campo magnético tiene una vuelta para acá. Si la corriente va hacia abajo, entonces el campo magnético gira hacia el otro lado. ¿Eso qué significa? Que siempre que exista movimiento de electrones, que es corriente, por algún medio, siempre va a haber la creación de un campo magnético que rota alrededor del cable. Eso es muy, muy, muy importante. Michael Faraday es el padre del electromagnetismo y obviamente es el padre también de la electrodinámica clásica. Este tema es bastante interesante. Más adelante en RF Latino podremos compartir cosas interesantes sobre electrodinámica relativista, electrodinámica cuántica. Entonces tenemos muchos temas que platicar. En este momento estamos en la etapa de la vida llamada electrodinámica clásica. Entonces, esto es súper interesante porque Michael Faraday entendió que cada vez que hay un flujo de electrones, se va a generar un campo magnético que gira alrededor y gira alrededor con respecto a la regla de la mano derecha. Si nosotros tenemos una espira y le pasamos corriente a través de la espira, yo me puedo dar cuenta que cuando la corriente está en este punto particular, por la regla de la mano derecha, si la corriente va para acá, entonces el campo magnético va a girar para este lado. En el momento que llega hacia el otro lado, que sería cuando la corriente viene del otro lado, entonces el campo magnético gira hacia el otro lado y eso define lo que conocemos nosotros como líneas de campo magnético. Esas líneas de campo magnético son muy importantes entenderlas porque las líneas de campo magnético que genera un embobinado son idénticas a las líneas de campo magnético que tiene un imán permanente. Debido a esa circunstancia de equivalencia en la radiación y en las líneas de campo magnético, a este embobinado le llamamos electroimán. Nosotros como ingenieros técnicos de RF utilizamos muchos electroimanes para poder hacer nuestro trabajo. El electroimán clásico de nosotros, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, si no, no pasa nada porque al final les vamos a decir cuál es el nombre de ese electroimán. Entonces, bueno, eso es un poquito de la física y lo interesante es aquí saber cómo lo vemos nosotros al día a día, en dónde lo vemos, porque si solamente estamos hablando de teoría y no lo vemos aterrizado en algún lado, realmente pues esto va a ser inútil, ¿no? Platicar. Entonces, lo más bonito de este tema es que la teoría electromagnética no solamente se ve reflejada en transmisión de señales, obviamente de un micrófono o de una guitarra, etcétera, sino también en el trabajo diario de un stage, del trabajo diario en un estudio de televisión, y esos son algunos ejemplos. El famoso ruido de inducción de 60 Hz es un ruido generado por inducción. Tradicionalmente nosotros sabemos que es un ruido por inducción. Lo interesante es entender que la palabra inducción viene de la terminología física de la inducción electromagnética. Ese es el origen de la palabra inducción. Ejemplo clásico, si yo tengo un cable de audio y tengo un cable de alimentación que están muy pegados y paralelos, por la teoría de la inducción electromagnética de Faraday, nosotros sabemos que siempre que haya flujo de electrones va a haber un campo magnético que rota o que gira alrededor del cable. El cable que lleva alimentación obviamente tiene un nivel de magnitud muchísimo más grande que la señal que lleva el audio. Por magnitud y por el hecho de que yo sé que va a generar un campo rotacional, la cercanía al otro cable hace que este cable pueda aterrizar esa señal que está en el aire. O sea, ese cable funcionaría como una pequeña antena para el campo magnético de la señal de ruido. Curiosamente, el campo magnético que genera la señal de alimentación lleva una frecuencia de 60 Hz que al ser inducida al cable de audio, nosotros podemos escuchar como un tono de 60 Hz que para nosotros es un ruido porque no es parte de la señal que hay que transmitir. Ese problema está basado en la teoría de la inducción electromagnética. Otro ejemplo clásico de esto, cuando estamos en un show,
Toda la vida nos dicen que no hagamos bobinas. Por favor, no hagas bobinas. Eso de hacer bobinas es mal. Nosotros obedecemos, no hacemos bobinas, pero nunca preguntamos por qué pues no hay que hacer bobinas, ¿no? Entonces, el hecho de hacer bobinas es porque eso lo que va a hacer es que si de repente yo no quiero que lo que transporta ese cable genere un campo hacia afuera e induzca ruidos hacia otro lado, el hecho de ponerlo en forma de embobinado va a hacer que siempre el campo magnético dé vueltas para el mismo lado. Si el campo magnético da vueltas para el mismo lado y está alineado por el cable, porque el embobinado es un alineamiento, ese campo va a incrementarse y puede generar problemáticas hacia afuera, pero no nada más hacia afuera, puede tener recepción de problemas de afuera hacia el cable, porque es más sensible a recibir inducción de afuera. Entonces la solución es poner el cable en 8. Esa es una tradición en el mundo del audio. La razón de eso es porque cuando la corriente va para acá, pues el campo magnético da vueltas para un lado. Cuando va de regreso, el campo magnético va a dar vueltas para el otro lado y eso genera una estabilidad de la señal que obviamente implica tener un control de ese ruido o de esa parte que puede radiarse hacia arriba, puede radiarse hacia afuera. Tenemos otra condición interesantísima que se llama la diafonía o crosstalk. Imaginen que nosotros tenemos un circuito, el circuito tiene pistas obviamente para poder transportar la señal de audio no es otra cosa que electrones moviéndose. Michael Faraday nos dice, cada vez que haya movimiento de electrones va a haber un campo magnético que gira alrededor. Si aquí tuviéramos el bombo y aquí tuviéramos la tarola, este campo magnético rotacional del bombo induce este campo magnético hacia la pista de la tarola. Y curiosamente, yo podría estar escuchando el bombo en el canal de la tarola de fondo, pero eso no es porque yo haya hecho un matching o un envío incorrecto en la mezcladora. Ese ruido de fondo es una inducción electromagnética propia del mismo circuito. Esa autoinducción de señales es lo que conocemos como diafonía o crosstalk, ¿no? Curioso porque esta es una diafonía electromagnética, obviamente, debido a esa interacción de las pistas en el circuito. ¿Cómo se resuelve? Podríamos hablar de 7 semanas de cómo se resuelve, porque eso se resuelve a niveles de diseño electrónico, pero es interesante saber de dónde viene. Otro ejemplo tradicional del entendimiento de la teoría de la inducción electromagnética son los transformadores. Si yo tengo un transformador, ¿qué es lo que hace un transformador? Lo que hace un transformador es recibir una señal alterna, por medio del embobinado generar un campo magnético, y ese campo magnético por medio de este elemento que es el núcleo del transformador, ese núcleo normalmente lo conocemos como núcleo ferromagnético. El núcleo ferromagnético tiene una característica interesante. El material con el que está hecho es capaz de alinear la propagación del campo magnético hacia un lado en específico. Entonces, el campo magnético que radia este embobinado se alinea hacia el otro embobinado utilizando esta parte del núcleo. El núcleo sirve para generar lo que conocemos en electromagnetismo como un circuito magnético. Entonces, el campo radiado por el embobinado se alinea más hacia este embobinado y nosotros podemos hacer, obviamente, aplicaciones para bajar el nivel eléctrico, subir el nivel eléctrico, que son los famosos transformadores de bajada, transformadores de subida, o simplemente tener una relación de acoplamiento para eliminar problemáticas de ruido. Otro ejemplo insignia de esto, bueno, pues son los cargadores inalámbricos que hoy en día tenemos. Los cargadores inalámbricos que son muy populares para los teléfonos son dispositivos de campo cercano y la razón de ser de eso es porque la base de este sistema es cargar la pila de un celular a través de la radiación de un campo magnético de baja intensidad. Este es un ejemplo muy básico de cómo funciona. Yo recibo, mejor dicho, esta señal que es la señal de electricidad alterna, pasa por este embobinado genera un campo magnético. El campo magnético, al tener interacción con otro embobinado que está dentro del celular, este embobinado obviamente se induce por el campo magnético del embobinado del cargador. Este entrega una señal, obviamente alterna también a cierto nivel, pasa por un circuito corrector que lo vuelve de corriente alterna a corriente directa y de ahí va al circuito de carga de la batería. Eso lo que quiere decir es que podemos tener transmisión de energía eléctrica inalámbrica, cosa que nuestro queridísimo Nicolás Tesla desarrolló mucho, ese es otro tema,
pero esta es una aplicación de electricidad inalámbrica por medio de inducción electromagnética, pero en campo cercano. Y bueno, esto que habíamos platicado hace rato, que es un embobinado, en donde el embobinado se le pasa una corriente, por la ley de la inducción electromagnética, que es la ley de Faraday, sabemos que se genera líneas de campo magnético que son idénticas a la de un imán. A esto le llamamos electroimán, y nosotros en la ingeniería de RF usamos muchos electroimanes. El electroimán tradicional clásico de nosotros es la famosa antena. La antena es un electroimán, que no es otra cosa que es un elemento que puede o recibir corriente para transmitir un campo magnético o recibir un campo magnético, obviamente propagándose como una onda, recibir un campo magnético e inducir un voltaje y a su vez una corriente, que es decir, la señal que va hacia el receptor. Entonces ese es nuestro electroimán tradicional. Y otra cosa que es súper interesante es que un sistema inalámbrico realmente es un sistema que transfiere energía. El hecho de transferir energía significa que la energía electromagnética que sale del micrófono necesita transferirse de la mejor forma posible, al 100% hacia la antena, y una forma de hacer que ese traslado de energía sea más efectivo es utilizar un punto a tierra, porque también hubo un científico que era Benjamin Franklin, que demostró que los electrones buscan la Tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos un receptor y ese receptor lo tenemos conectado a la Tierra, eso ayuda a que los electrones que van viajando, obviamente en la onda electromagnética, y buscan un lugar para aterrizarse, se aterricen de manera más eficiente a través de esta antena que nosotros ponemos a propósito. Todo esto que estoy platicándoles tiene una repercusión importantísima en la historia de la física, y obviamente esto que les vamos a compartir es súper relevante para la tecnología que hoy en día tenemos. Ya que entendimos que Michael Faraday definió la teoría de la inducción electromagnética y tenemos una idea general de qué es lo que significa, cosa importante modular, la teoría electromagnética de Michael Faraday nos dice que siempre que haya dinámica de electrones o movimiento de electrones, siempre se va a generar o crear un campo magnético. Si ese campo magnético varía en el espacio y en el tiempo, que significa que vaya transmitiéndose por el aire, cosa que hace una onda electromagnética, cuando se le atraviesa a un conductor, entonces el conductor es capaz de ser inducido por ese campo, y obviamente esa señal inducida es la señal que utilizamos para algo en específico. Resulta ser que cuando Michael Faraday empieza a hablar de la inducción electromagnética, en ese momento había dos teorías que no eran compatibles. La teoría de Huygens, que platicamos, que es la teoría de la luz ondulatoria, la teoría de Newton, que es la parte de la teoría corpuscular de la luz, pero hubo un personaje, de hecho realmente son tres personajes, pero hubo un personaje, el primer personaje de la historia, que hizo una conciliación, entendió cómo se correlacionaban esos dos fenómenos, que obviamente Michael Faraday explicó solamente en términos empíricos, y este personaje que realmente después de estar en una práctica de Faraday, trabajó y pudo unificar lo que Ampere, Ohm, Volta, obviamente Michael Faraday habían hecho hasta ese momento. Este personaje se llama James Clerk Maxwell. Él, después de estar en una plática, obviamente científica, de Michael Faraday, se fascinó tanto sobre el tema que se dedicó a desarrollar todos los conceptos matemáticos para unificar los dos fenómenos. Michael Faraday lo hizo, claro que lo hizo, sin embargo no pudo lograr explicar esto en términos matemáticos. El que logró hacer esto fue James Clerk Maxwell. Entonces, a James Clerk Maxwell también se le considera el padre de la teoría electromagnética. Obviamente es parte de la inducción electromagnética. La diferencia entre Michael Faraday y la diferencia entre Maxwell es que Maxwell logró poder aterrizar todo en términos matemáticos y poder hacer la unificación de los dos fenómenos. Esto también lo extendió y pudo entender y definir la naturaleza de la luz. Después en la historia llegan dos personajes, un personaje que se llama Max Planck y un personaje que se llama Albert Einstein, que ellos lograron, aparte de entender la naturaleza de la luz, cerrar el ciclo que había empezado desde 1700 con Newton.
ellos lograron definir, Max Planck y Einstein, que la luz es onda, pero que también es partícula. Lo que hoy conocemos como la dualidad, obviamente, la dualidad de onda-partícula. Y bueno, la onda electromagnética, todos la conocemos, es una parte positiva, es una parte negativa. Normalmente nosotros entendemos que la onda tiene estas dos porciones, el campo eléctrico y el campo magnético, pero algo súper interesante que obviamente Michael Faraday también explicó fue que la onda electromagnética realmente es una onda en donde la porción del campo eléctrico es oscilatorio, pero la porción del campo magnético no se propaga como una onda, sino como un fenómeno rotatorio. Esto que aprecian aquí es un experimento que hizo Michael Faraday, en donde por medio de un cable al que le pasó una corriente y por medio de ferrita se dio cuenta que al pasar la corriente, lo que se gestaba era un tipo remolino, que no es otra cosa que el campo magnético rotacional. Entonces, esta es una animación con la cual voy a ir cerrando esta parte que me toca. Esta animación es una cosa bella porque si nosotros pudiéramos ver realmente en el aire cómo se propaga una onda electromagnética, la onda electromagnética siempre tiene una parte oscilatoria, que es la parte del campo eléctrico, pero la parte del campo magnético es una parte que va rotando, va dando vueltas, ¿no? Por el rotacional definido por la ley de la mano derecha. Cuando va por la porción positiva, da vueltas hacia un lado. Cuando va por la porción negativa, da vueltas hacia el otro lado. Y eso lo que logra es entender la alternancia de la onda electromagnética en la parte obviamente, de onda y en la parte de magnética, ¿no? Entendiendo como un elemento que rota. Y bueno, la velocidad de la luz, a diferencia, cosa importante hay que mencionarlo, la velocidad de la luz es un poquito más rápida que la velocidad del sonido. La velocidad de la luz son 300 kilómetros por segundo, que es lo mismo que 300 millones de metros por segundo, a diferencia de la velocidad del sonido, que son 344 aproximadamente metros por segundo. Y bueno, nosotros, cuando estamos en campo, con lo que siempre vamos a trabajar y lidiar es con el hecho de entender que si yo tengo 3, 4, 5, 6 inalámbricos y esos inalámbricos están radiando una onda electromagnética de manera equivalente a como las ondas acústicas se superponen en el aire y pueden generar interferencias constructivas o destructivas, de la misma forma en el RF pasa lo mismo, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantes que hay que mencionar es que esta teoría de interacción de las ondas en el espacio, que es la teoría de la superposición de las ondas, tiene una parte electromagnética, que es esta que estoy mostrando, ¿no? Imagínense que tenemos dos antenas, las dos antenas están alineadas. El simple hecho de que estén alineadas significa que la corriente va y fluye de la misma forma, ¿no? Cuando yo le meto una señal, eso genera un campo magnético que da vueltas alrededor, y si esta antena tiene una cercanía con la otra antena, esta antena es capaz de recibir una inducción de parte de esta antena y viceversa. Entonces, el hecho de entender que las antenas en un sistema tienen interacción está basado en entender que esa interacción es debida a ese campo magnético rotacional que está generando cada uno de esos electroimanes. Entonces, cuando yo estoy en campo, ¿esto qué tan útil es? Pues es útil si yo entiendo que si las dos antenas de un sistema de transmisión, de una guitarra y de recepción de un INIR, si están cerca y tengo problemas o estoy teniendo más problemáticas, el hecho de poner los body packs con las antenas invertidas hace que esa autoinducción sea más controlada, por el simple hecho de que cuando los rotacionales de ese campo magnético que Michael Faraday nos platicó, cuando interactúan dando vueltas alrededor, o mejor dicho, dando vueltas de manera asimétrica, eso puede controlar el fenómeno. Y bueno, esto es un poquito de lo que quería platicarles. Este es un pequeño chiste que yo siempre pongo. Normalmente los que nos dedicamos al audio, pues nos importan las mezcladoras y que no, pero la mía es la mejor porque suena mejor. El otro dice, pero es que sin este sistema de audio, pues ¿cómo vas a sonar? Llegamos los de RF y decimos, no, espera, pero el RF es lo más importante de la vida. Y resulta ser que para nosotros en RF Latino, lo más importante es entender la parte fundamental física electromagnética que obviamente se refleja en la parte eléctrica, porque ellos realmente son los másters y es algo importante que tenemos que tener en la cabeza. Entonces, aquí termino con mi participación. Voy a presentarles a mi compañero Rodrigo, que va a seguir para terminar esta pequeña presentación. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Ahí, Carol, estaba muteada, parece. Perdón, sí, les iba a presentar a Rodrigo, pero antes, Ale, quería hacerte una pregunta que quizá tenga que ver un poco con algo que veo en el chat. Para vos que tienes tantos años de experiencia, ¿qué tan importante es la teoría? ¿Qué tan importante es tener el conocimiento que quizá para muchos es un plomazo y hay que obviarlo y es algo denso y que uno quizá no quisiera tener que entrar en todos estos detalles? ¿Qué tan importante y qué herramientas te ha dado a vos este conocimiento en el vivo? Bien, bien. Esa es una pregunta, Carol, y para todos los que nos están viendo, que para mí particularmente es muy bonita. La razón de que sea muy bonita es porque nosotros en RF trabajamos con algo que no vemos. Nosotros no podemos verlo, jamás lo vamos a poder ver, y la única forma de entender lo que pudiera estar pasando es entender el fenómeno físico. Para mí, entender la base teórica es más del 50% de que todo salga de manera correcta. Porque siempre menciono en mis cursos que en todos lugares hay ovnis, hay problemas, hay cosas que uno no entiende, y la única forma de resolver eso es a través de entender el fenómeno electromagnético. Por ejemplo, ¿cómo me ha ayudado a mí? Pues a entender de que si yo pongo dos body packs con las antenas alineadas y los pongo juntos, esos dos body packs van a tener interacción entre ellos mutua. ¿Por qué? Porque el campo magnético de uno le induce ese campo magnético a la antena del otro. ¿Y eso a qué me ayuda a mí? A saber que hay que separar los body packs, o si no me permite separar los body packs, ponerlos al revés para que las antenas estén alineadas de diferente forma y la autoinducción sea menor, ¿no? Otra cosa para lo que sirve es no solamente para trabajar en campo, sirve para entender si un equipo puede funcionar o no de manera combinada cuando no es tradicionalmente la correcta. Por ejemplo, ¿no? Si tú el día de mañana tienes un problema con una antena y esa antena en particular no la puedes usar porque se rompió, tú puedes agarrar cualquier otra antena pasiva, en el caso de lo pasivo, y ponérsela al sistema. ¿Por qué? Porque la antena, a pesar de que sabemos que obviamente tiene un desarrollo por el fabricante, es un elemento que en sí es un radiador y puede funcionar prácticamente con cualquier tipo de equipo. Lo que cambia es esa transferencia de energía de un punto a otro punto, y obviamente esa transferencia de energía es radiación electromagnética. Entonces, si una antena no es la del equipo, no significa que no va a transmitir. Lo que significa es que esa transferencia de energía va a ser a lo mejor más compleja, ¿no? No más compleja, sino más pobre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acercar la antena o ponerla a otra posición. Todas esas decisiones son decisiones que están basadas en la parte teórica. Y para resumir, obviamente, Carol, porque podríamos hablar como 8,000 horas, como todos ustedes saben, para mí la teoría es súper fundamental para poder resolver los problemas a conciencia, porque lo que hacemos es trabajar con los ojos cerrados. Nosotros no vemos nada de lo que hay en el aire. Gracias, Ale. Bueno, le voy a dar paso a Rodrigo, que si no me equivoco nos va a hablar un poco de la actualidad, de cuáles son las regulaciones de radiofrecuencia en Latinoamérica, y nos va a explicar un poco el por qué usar los sistemas inalámbricos y qué puntos importantes a tener en cuenta. Rodrigo transmite desde Chile, es también parte de RF Latino, es ingeniero de sonido, es licenciado en educación, es profesor de música. Así que bienvenido, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Feliz y orgulloso de estar aquí participando, compartiendo un poquito, ¿cierto?, de lo que hacemos. Vamos a partir hablando de algo súper fundamental y algo ya más práctico, ¿cierto? Y la pregunta está ahí, ¿cierto? Y dice, ¿por qué usar sistemas inalámbricos? ¿Sí? Esa es, creo que la pregunta que nos hacemos todos en algún momento de la vida, ¿cierto? Los que trabajamos en un escenario o los mismos artistas. Y deben haber personas que también dicen, no hay como un cable. Depende del punto de vista. Porque si nos adentramos al tema actual de lo que vivimos, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados ya a lidiar con equipamientos que funcionan de forma inalámbrica, como un teléfono. Yo creo que todos tenemos un teléfono, tenemos un iPad o un computador, un notebook, y la mayor cantidad de equipamientos tienen conexión por red inalámbrica, ¿sí?
¿Qué pasaría si como lo afirmaba al principio una persona que dice, no hay nada como un cable? Imagínense que si tuviésemos que conectarnos, ¿cierto?, con nuestros sistemas a un cable, a una red, para poder hacer una llamada, ir de viaje, por ejemplo, con la familia a cualquier lugar, y tener que detenerse en un lugar determinado para hacer una llamada o para poder conectarse a internet. Sería súper complicado si tuviéramos trabajando con conexión directa por cable. Por ende, para poder generar, ¿cierto?, este tipo de comunicación en forma inalámbrica, es muy importante tener conocimiento de muchas áreas. La ingeniería en RF, en este caso, para poder trabajar en el área de ingeniería en RF, es muy importante entender de qué es lo que es la transmisión, qué es una antena, entender de física, entender de radio, de impedancia, de coeficientes, de propagación, de matemática en general. O sea, es un área de la ciencia muy alucinante. Y la pregunta era, ¿por qué deberíamos usar sistemas inalámbricos? Primero que todo, por la aplicación. O sea, hay muchas aplicaciones actualmente que, por ejemplo, para teatro, para cine o para musicales, es muy importante contar con un sistema inalámbrico, ya que imagínense si tuviéramos todos usando para una obra de teatro, todos con micrófonos con cables, sería un caos. Imagínense un grupo de niños cantando y bailando además con micrófonos con cables, sería un caos, sería terrible. Por eso, en ese caso, un sistema inalámbrico nos va a dar una tremenda solución. Además de eso, nos va a dar libertad y movilidad, o sea, nos va a despegar de un punto del escenario, o sea, vamos a salir de lo habitual. Nos va a entregar flexibilidad en el sentido de que podríamos coordinar, ¿cierto?, una entrada y salida de instrumentos musicales en distintos momentos. Por ejemplo, un guitarrista que usa 5 guitarras o 4 guitarras, y podríamos ajustar distintos sistemas inalámbricos, ¿cierto?, y no tener que estar sacando un cable y poniendo un cable, ¿cierto? Por ende va a ser mucho más práctico, va a entregar mayor flexibilidad a ese cambio de instrumento. O sea, le va a entregar a la banda y al guitarrista y al roadie, ¿cierto?, que está encargado de eso, mayor flexibilidad, mayor rapidez, va a ser mucho más práctico. ¿Ah? Y además eficiencia, que en este caso va a reducir en el trabajo, por ejemplo, tener que cablear todo el equipo no sé, de la instalación de un sistema cableado o el montaje, ¿cierto? La ejecución del sistema inalámbrico va a reducir esos tiempos, ¿ya? Además, otra cosa muy importante dentro del espectáculo y dentro de los shows y dentro del escenario es el uso de in-ears monitor, que en el fondo es un sistema de monitoreo, ¿cierto?, que ya cada vez es muy habitual dentro de todas las bandas. Yo veo muchos riders habitualmente, y me doy cuenta que las bandas ya, por ejemplo, hay una banda que tiene 5 músicos o 3 o 4 músicos, pero la banda pide 10 sistemas in-ear, y tú dices, pero ¿por qué piden tanto? O sea, porque además de usarse como una señal de monitoreo, ¿cierto?, para que ellos puedan escuchar con mejor calidad, también se está usando entre la gente del staff para poder usar una red o una mezcla independiente para poder comunicarse entre ellos. Hay muchas bandas que tocan incluso sincronizados, por ejemplo, con una secuencia además con visuales, ¿sí? Sincronizado con visuales. Entonces, muchas veces es importante que el visualista tenga también un monitoreo, ¿cierto?, de una persona que es el director de la banda muchas veces y que le va dando las instrucciones, incluso el iluminador o el stage, ¿cierto? El stage por ejemplo, el stage del guitarrista tiene que escuchar lo que está pasando en su ear, por en el caso de cualquier cosa, él también esté al tanto de lo que está sucediendo. Por eso se ha hecho súper importante el uso del monitoreo inalámbrico. Además, nos entrega una limpieza en el escenario que va a permitir de que el escenario obviamente se vea mucho más bonito, menos cables, menos temas. Y no sé si se han dado cuenta de que hay shows, yo he visto varios shows donde los músicos han tenido accidentes, ¿cierto?, por cableado o por usar monitores de piso. Por ende, el tema de linear te entrega una libertad increíble, ¿cierto?, de poder estar mucho más seguro sobre un escenario, ¿ya? Y también dice, para el poder implementarlo, ofrece una experiencia musical en otro nivel. Claro que sí. La experiencia musical que ofrece el sistema linear es a otro nivel, porque tú puedes desplazarte por cualquier lugar del escenario. Y otra cosa que sería también importante mencionar, que no lo puse acá, pero es el tema de la salud auditiva. Cuando tú usas monitores de piso a niveles de presión sonora muy alta y por mucho tiempo,
lo más probable es que después de un tiempo, o después de 2 o 3 horas que te haya ido el show, lo más probable es que te estés acordando todavía de cómo sonaba la última canción. Porque uno queda, ¿cierto? Nuestros oídos son tan sensibles que por lo general siempre se generan pérdidas auditivas. Y esa sensación de tener un zumbido en el oído por tiempo, por horas después de un show, cuando estamos expuestos a niveles de presión de muy alta presión sonora, eso va a repercutir en el tiempo. Y con el in-ear tú puedes controlar el nivel, ¿cierto? Del volumen, ¿cierto? De lo que tú quieres escuchar. Por ende, vas a cuidar más tus oídos, ¿sí? En este caso aquí hay una foto de un show de Mon Laferte, ¿sí? Donde ella o la producción decidió usar sistemas inalámbricos. Si se fijan, el escenario se ve súper limpio. En este caso solo hay 2 tarimas donde en una está la batería y en otra las percusiones. Y si se fijan al lado izquierdo están sus sistemas inalámbricos. Obviamente que cada uno, para cada músico, bueno, una configuración para un tour en especial. ¿Sí? Acá hay otro show de Margarita, que es una cantante colombiana también, que también ella quería en algún momento que los brass estuvieran en primera línea con ella. O sea, y salir un poco del mito de que el músico siempre tiene que estar en su lugar. O sea, para innovar, para hacer una presentación distinta. ¿Sí? ¿Qué otra forma también podríamos usar los sistemas inalámbricos? Para distribuir, por ejemplo, el audio de manera sencilla en una aplicación de integración. Imaginemos un parque, por ejemplo, de diversiones, una escuela, un colegio. Imagínense que tengamos que mandar una señal de audio de un punto a otro. Si no tuviéramos el sistema inalámbrico, lo más probable es que tendríamos que generar ductos y accesos, ¿cierto? Cableados, quizá a lo mejor haciendo surcos en la tierra, poniendo el cable por abajo, idealmente súper mimetizado y que no pase por lugares, ¿cierto? Donde las personas, niños o las personas que andan en el lugar, ¿cierto? Puedan llegar y tomar el cable, cortarlo, qué sé yo, moverlo. Entonces es muy poco seguro. Pero el sistema inalámbrico, en este caso, te entrega una seguridad total, ya que en este caso, si se dan cuenta ahí de la casa izquierda, por ejemplo, donde está ahí, no sé si logran ahí ver mi mouse, de esa casa se está transmitiendo una señal, ¿cierto? Acá a la casa que está al lado derecho y viceversa, de esta se está retransmitiendo hacia, por ejemplo, un altavoz que está acá, ¿sí? Entonces, hay sistemas que pueden generar, que se pueden usar, por ejemplo, en reuniones, en clases de baile, en hoteles, que permiten poder mandar señales en distintos rangos de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema de refuerzo sonoro, en este caso ya en algo súper más pro, más profesional, ahí en este caso se está usando un sistema inalámbrico de transmisión. Este es un Neutrik, es un Sirium Pro, que lo que hace en este caso es eliminar el cableado que va hacia la, no sé, una torre de delay o un sistema de PA. Y si se dan cuenta, al lado izquierdo está el transmisor y al lado derecho está el receptor, arriba en el sistema de PA. Entonces, te evitas hacer un montaje de cableado, el tiempo, el dinero, lo que implica muchas veces tener que generar un montaje tan complejo. Esto lo hace mucho más práctico. Idealmente también en transmisiones de video es súper habitual actualmente, sobre todo en películas, poder ver una imagen desde un auto, desde afuera del auto, de distintos puntos de vista, por ejemplo, desde atrás del vehículo apuntando hacia atrás. Imagínense cómo se hacía, qué tan difícil tendría que haber sido antiguamente filmar una imagen de este tipo. Ahora con el sistema inalámbrico de cámara podemos hacer esto mucho más simple, ¿sí? También, aparte de los sistemas de cámara, bueno, como dijeron delante mis compañeros, los drones también o cámaras voladoras también se usan mucho, sobre todo en grabaciones, filmaciones, festivales, eventos. Por lo general se ve mucho, mucho. Yo he visto varios especialistas ya que trabajan o sea, solamente con drones. Cámara, en este caso, inalámbricas en todos los espectáculos, por lo general, de alto nivel, que son transmitidos. Por lo general se usan cámaras de este tipo para que el camarógrafo también tenga la libertad de poder estar en cualquier lugar del escenario. Ahora, después de haber visto todo esto, ¿cuál es la percepción por lo general de las personas que están dentro de un staff o que son productores? Por lo general, siempre el productor es el que dice,
Por ejemplo, dice aquí, tengo una excelente noticia, chicos. Dice, todos los músicos ahora usarán inalámbricos. Y eso es excelente para el show. O sea, eso es la idea del productor. Y yo creo que es una muy buena idea porque va a generar expectación, sorpresa, fascinación, una experiencia nueva, mayor interacción y además va a generar sin límites el movimiento de los músicos, va a ser sin límites, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el que ocupa el equipo o con el técnico que va a estar a cargo? Dice, pero nosotros no sabemos nada sobre cómo hacer funcionar el sistema inalámbrico. ¿Sí? Entonces el productor lo que piensa dice, pero ¿qué tan difícil puede ser si no es necesario ni instalar ni tirar ni un solo cable? O sea, eso es la cara que uno pone cuando si alguien te dice eso. O sea, es un tema súper complejo. En realidad hay que estar, yo creo que de este lado para poder entender realmente lo que es trabajar con sistemas inalámbricos. Quizás hay un mito que dice de la facilidad del uso que acá se ve que están los sistemas inalámbricos ahí, ¿cierto? Están rankeados, se ve que está todo bien y al lado derecho hay un analizador de espectro, ¿cierto? Hay un software donde está viendo un escaneo de la situación de RF en un lugar, pero esto es un mito porque en realidad el uso de los sistemas, primeramente hay que entender que el posicionamiento de los sistemas tiene que ser especial, no es llegar y poner un sistema en cualquier lugar, ¿cierto? Micrófonos, in-ears, o sea, todo tiene un posicionamiento y un orden y va a depender también de cómo tú lo tengas patchado en la consola. Muchas veces el orden, bueno, ahí tiene que ver, hay un trabajo, no es solamente patchar en forma analógica los sistemas, ¿cierto? Poner los cables atrás. Además, también tenemos que hacer el trabajo de elegir una frecuencia y tener que hacer una coordinación de frecuencias para que cada sistema pueda trabajar en forma libre, ¿cierto? Sin que entre la interacción entre ellos genere muchas veces que uno de los sistemas o genere ruido de piso que en el fondo lo que hace es entorpecer la transmisión de los sistemas inalámbricos, ¿sí? Entonces, ese no es un mito, ¿sí? O sea, es un mito. El espectro de radiofrecuencia, dice, está cada vez más congestionado, obviamente, que las producciones cada vez están exigiendo mayor cantidad de microfonía inalámbrica, monitoreo inalámbrico, intercomunicadores inalámbricos, conexión de control de MX que se usa para la iluminación y video inalámbrico también. Cada vez se pide más inalámbrico, pero ¿qué pasa? Hay un tema que ocurre en todos los países del mundo que tiene que ver con el espectro de RF. O sea, se puede pedir mucho sistema inalámbrico, pero hay que ver también y darle una mirada a qué está pasando con el RF donde vas a usar los sistemas inalámbricos. Por ejemplo, aquí les presento un escaneo, ¿cierto?, de la Ciudad de México, donde si se dan cuenta, hay números abajo que aparecen desde el 14 hasta el 41, que en el fondo representan una porción del espectro, en este caso de 470 MHz, que parte acá, hasta 638 MHz. Si se fijan, cada número tiene como hacia arriba, es como una amplitud, ¿cierto? Y cada número corresponde a un canal de televisión digital que obviamente su espectro es de 6 MHz. Y fíjense que aquí, por ejemplo, el canal 17 está libre y se podría usar, y eso representa un espectro de frecuencia. El canal 19-20 también está libre, el canal 28 también está libre, el 35, 37 y 41, ¿ya? Esto, hasta el momento, o sea, en el momento que se hizo el escaneo, está libre, porque puede suceder, los canales actualmente, todo este espectro se está licitando y en cada país tiene su reglamento, por ende, puede ser de que en un momento yo pueda tener un sistema inalámbrico funcionando en el canal 28, ¿cierto? Y de un momento a otro puede aparecer un canal. ¿Y qué pasa si aparece un canal de televisión digital aquí donde yo estoy usando mi sistema análogo, por ejemplo? Lo más probable es que tu sistema se interfiera y se corte. Lo más probable es que no funcione de buena manera. Por ende, es muy importante entender este tema del espectro de frecuencia, ya que cada lugar tiene su situación de RF que va a ser distinta. Por ejemplo, aquí tengo un escaneo que uno de mis colegas me envió, que es de Lima, del Estadio Nacional. Fíjense que, por ejemplo, aquí hagamos una analogía al canal, fíjense que el canal 17, 18, 19, 20 en México se puede usar el 17, el 19, 20. Imagínense que tenemos un sistema inalámbrico de 24 MHz de espectro, ¿cierto? Y el 18 no podríamos ocuparlo, pero sí el 17, el 19, 20. ¿Qué pasa disculpen, en Perú?
El 17 estaría libre, el 18, el 19, el 20 están ocupados. O sea, el sistema que llevé para México me va a servir allá en México. O sea, puedo coordinar mayores frecuencias en esos 4 canales en México que en Perú. O sea, la situación de RF en cada ciudad y en cada país es distinta. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? La situación de RF. Para nosotros, una de lo que es súper fundamental en este caso, la referencia para nosotros es Estados Unidos, porque es uno de los estados que partió antes con el tema del RF, ¿cierto? Y en los últimos 10 años se han visto cambios. Por ejemplo, ahí aparecen algunos rangos de frecuencia que ellos han determinado, ¿cierto? Como de forma comercial, ¿sí? Obviamente sin considerar muchas veces quizás el espectáculo. O sea, a nosotros nadie nos dice la semana siguiente o el mes siguiente vamos a ocupar tal rango de frecuencia. O sea, ahí se vendió y bueno, hay cosas comerciales que nosotros ahí no podemos meternos más allá, pero sí nos afectan directamente hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos en ese caso, ¿cierto? Al reglamento que ellos imponen o que ellos van negociando, van comercializando, ¿ya? Pero siempre lo que se produce es que lo que pasa en Estados Unidos va pasando hacia abajo. Hablamos con los colegas, ¿cierto? Con los compañeros que están acá, y por ejemplo en México está pasando algo similar a lo que pasó en Estados Unidos, o sea, y cada vez va a ir bajando hasta llegar hasta los países que estamos más abajo. Así que es una cosa que hay que tomar en cuenta. El tema del incipiente crecimiento del 5G también se ve de a poco, ya está comenzando, ¿cierto? Y lo mismo, de arriba hacia abajo. Ahí hay una tablita, ¿cierto? Donde nos muestra que en los países más o menos en qué rangos de frecuencia ya se está funcionando el 5G, ¿sí? Que es un temazo que acá, yo creo que, bueno, no va a faltar tiempo para poder hablar de todo lo que quisiéramos, pero era importante poder mencionarlo. Incluso que hay una asociación, que es el UIT, que significa Unión Internacional de Telecomunicaciones, y que dice que ellos entregaron un informe ahora en mayo del 2020, dicen que en cada país, ¿cierto?, se va a ocupar cierto rango de frecuencia o se va a licitar. O sea, así de simple, o sea, una institución que a nivel mundial puede licitar cierto espectro de radiofrecuencia, ¿sí? Por eso, en este tema, ¿qué queremos decir? ¿A qué queremos llegar? Que hay que estar súper informado, ¿sí? Además de entender todo el tema de físico, ¿sí? Además hay que estar súper informado y conocer cuáles son las regulaciones de cada país. En este caso, por ejemplo, aquí, algo muy básico, esto es referente a los sistemas inalámbricos, nada más. Y estamos hablando solamente de frecuencia, nada más, porque hay algunos países que sí tienen regulaciones de potencias, por ejemplo, que no pueden usar mayores potencias de 10 miliwatts, por ejemplo. Y es una potencia estándar, una potencia pequeña, pero por ejemplo la regulación en distintos países también dice que están prohibidos usar algunos rangos de frecuencia. Y cada vez va a ser peor, cada vez va a ser más complejo. Por eso es muy importante, o sea, hablando de todo esto, poder lograr, ¿cierto? Contactarse con gente que sea especialista en el área, ya sea consultores, si hay un artista que quiere realizar un show X, ¿cierto? O una banda musical, o productores o quienes sean, ¿cierto? Puedan entender de lo que sucede, de lo que pasa cuando se usan sistemas inalámbricos, sobre todo en la situación actual que acabamos de ver. Aquí hay un show, por ejemplo, en los shows grandes, donde hay muchos músicos, ciertos shows internacionales de artistas muy conocidos, hasta llegar, por ejemplo, a algo muy básico, como dice mi colega aquí, Alejandro, que él siempre comenta aquí, el payasito, ¿cierto? Que él fue y juntó quizás un show mucho más pequeño que el de los artistas que estábamos viendo anteriormente, pero todos tienen que tener también la misma preocupación, ¿cierto?, de funcionamiento del sistema, que tiene que funcionar de igual manera. O sea, nosotros debemos preocuparnos incluso con este tema de los sistemas de traducción simultánea, que es algo muy básico que se usa actualmente también, tiene una importancia, va a depender del contexto. Reuniones, todo tipo de actividades, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros? Fomentar la necesidad de tener un técnico o ingeniero de RF para cada aplicación. Sería ideal. O sea, eso es lo que debe pasar. Y se está viendo ya en los riders que ya cada vez se está pidiendo, ¿cierto?, un técnico o un ingeniero en RF que esté en tiempo presencial, 100% puesto ahí. No que el monitorista que está haciendo la mezcla en un momento, ¿cierto?, para los músicos vaya y haga el RF, ¿cierto?,
haga la coordinación de frecuencia, haga todo, y después se vaya al monitor. Esa no es la idea. Siempre este es un tema súper delicado y complejo. Por eso es muy importante que haya una persona encargada de esta área. ¿Ya? ¿Qué necesita saber un técnico o ingeniero de radiofrecuencia para poder ejercer? Bueno, primeramente tener conocimientos de RF, obviamente, conocimientos físicos, de lo que hablaba Alejandro. Tener conocimientos de hardware y software. Es súper importante. Ojo acá, sí, los hardware y los software son herramientas que nosotros podemos usar, ¿cierto? Para poder tomar una opinión y ver y tomar una decisión. Finalmente nosotros decidimos, no el hardware decide. O sea, no por tener un sistema de análisis, ¿cierto? Él es el que va a decidir. Nosotros tomamos en cuenta, obviamente, lo que el hardware y el software nos entregan, esa información, y tomamos decisiones nosotros después. Ya, eso es. Entender la transmisión y recepción. Hay antenas para transmitir y recibir, ¿cierto? De distintos tipos, activas, pasivas, omnidireccionales, direccionales, de polarización circular, vertical, que tienen distintos ángulos de dispersión, con distintas ganancias, un sinfín de información que debemos manejar. ¿Qué antena vamos a usar? Todo va a depender de las circunstancias y del momento, nada más. ¿Ya? Entender cómo funciona un sistema inalámbrico, ahí radica todo. Cuando uno entiende la teoría, se solucionan muchas cosas. Entender qué es la compatibilidad de frecuencia, sobre todo cuando hay que hacer coordinación de frecuencias, cuando hay que poner muchos sistemas a la vez, ¿cierto? Y que sean flexibles, que entre sí no tengan interacción, ¿cierto? Y puedan fallar o pueda cortar algún micrófono o pueda apagarse algún micrófono. Para eso existen software como lo que están viendo ahí, ¿cierto? Que son software especiales para realizar cálculos y para realizar escaneos. ¿Ya? Ojo acá con el tema antes de llegar al final, al protocolo, que ya estamos terminando. Acá, ¿cuál es la idea de hacer la coordinación de frecuencia? ¿Cierto? Que sabemos que cada frecuencia va a generar armónicos, que son frecuencias. Bueno, los que estudian música es muy similar, ¿cierto? Armónico de tercer orden, de quinto, séptimo, noveno. Y esos armónicos, cuando ponemos un sistema, está todo bien, ni un problema. Ponemos dos sistemas, ya pueden empezar a generarse alguna interacción entre las dos frecuencias, porque recuerden que cada una tiene diferentes armónicos que entre ellos van a generar intermodulaciones. Imagínense cuando hay 100 sistemas encendidos a la vez. ¿Qué pasa con todas esas intermodulaciones? Si no hiciéramos un cálculo de frecuencia, lo más probable es que el ruido de piso sería muy alto. ¿Y qué pasaría? Nuestros sistemas tendrían menor relación señal-ruido, por ende, podríamos caminar un par de pasos y nuestros sistemas ya se podrían cortar por temas de lejanía respecto al ruido de piso, ¿sí? Y muy importante para terminar, el protocolo RF. O sea, partir desde el comienzo, si una persona quiere contar contigo, con tu ayuda, como coordinador de RF, lo primero es participar en todas las reuniones, ¿cierto? Antes de, porque siempre las decisiones se toman antes de y es que estar en todas. Ir a realizar una visita técnica al lugar, hacer un análisis visual del lugar, ver dónde está el escenario, si hay parrillas de iluminación, si hay pantallas LED, ¿sí? Si hay un piso o dos pisos de escenario, si hay tarimas, ¿ya? Para poder ver dónde vas a instalar todo, tu sistema. Hacer un chequeo del sistema eléctrico. Siempre importante para nosotros tener sistema eléctrico, independientemente del sistema de PA, del sistema de monitoreo, siempre en forma independiente. Sucede mucho que en los festivales hay que cambiar a generador o en un momento hay que apagar los sistemas, ¿cierto? Pero nosotros no podemos llegar y apagar los sistemas. Necesitamos tener que nuestros sistemas funcionen en forma continua, porque los escaneos, todo se hace en tiempo real y todo lo que suceda en cada momento tenemos que tenerlo súper claro. Ya realizar escaneos en el momento cuando llegamos y después continuamente las 24 horas, ojalá. Hacer análisis del escaneo, ver qué cosas hay en el aire, ver si hay canales de televisión digital, ver si hay canales de televisión análoga, ver si hay antenas de telefonía móvil, ver si hay algún sistema encendido por ahí cercano, ¿cierto? Todo eso se hace en el análisis de escaneo. Elección del sistema inalámbrico, después de que vemos cuál es la realidad del espectro de frecuencia del lugar, podríamos decir, ya, vamos a usar tal sistema inalámbrico, de tal rango de frecuencia, tal rango nos conviene, ¿sí? Hay que buscar el mejor sistema que obviamente que quepa en los lugares que están más libres, ¿ya?
rangos de frecuencia, ya está, instalación de sistema inalámbrico, ver dónde se colocan los in-ear y micrófono, que tienen que ir por distintos lugares, considerar UPS en este caso, que son sistemas en este caso que cuando hay cortes de energía, nos permiten poder guardar una sesión, ¿cierto? O poder apagar nuestro sistema en el caso de corte de energía. Instalar switch de red para tener mayor control de los sistemas. Todos los sistemas inalámbricos por lo general tienen manejo de control remoto desde un computador, desde un software, y para eso hay que tener switch de red. Realizar el cableado de red. ¿Qué cableado vamos a usar? ¿De cuánto longitud? De 25 pies, de 50, de 100 pies. Elección de antenas. ¿Qué tipo de antenas vamos a usar? ¿Qué tipo de ganancia necesitamos? ¿Qué tipo de dispersión, ángulo de dispersión? ¿Qué tipo de polarización? Son temas súper interesantes y de estudiar. Posicionamiento de las antenas de medición, las antenas que vamos a hacer la medición nosotros, posicionamiento de antenas del sistema de los sistemas inalámbricos, el cableado, ya nuevamente, booster, son amplificadores en el caso de usar cableados demasiado largos para poder compensar pérdida por cable. ¿Qué tipo de arreglo de antena vamos a hacer? En el caso de repente que un cantante diga, sabes que quiero salir desde el FOH en un momento, quiero ir a cantar desde allá o partir desde allá, hay que hacer un arreglo de antena. Las potencias de los transmisores, siempre la potencia menos va a ser mejor en un tema de coordinación de frecuencia. Línea de vista, que siempre las antenas transmisoras con receptoras se vean, ¿sí? Mediciones de potencia para poder hacer un monitoreo. Cuando tú estés en tu software viendo todas las frecuencias que están encendidas, tú ya sabes que todas son frecuencias tuyas. Cuando ves algo que está más pequeñito, lo más probable es que sea de un sistema que está más lejano, que no corresponde al tuyo. Entonces es muy fácil poder identificarlo, ¿sí? Mediciones de cobertura, ir a todos los lugares donde el cantante podría ir, al FOH con los micrófonos, ir, ¿cierto? Con el inalámbrico, desde el lado izquierdo del escenario, desde el lado derecho, desde el backstage, ¿sí? De todos los lugares posibles donde el artista podría estar situado usando el micrófono, ¿sí? Bueno, en ese caso ya viene la coordinación de frecuencias, que es asignarle la frecuencia a cada sistema, sincronización, donde emparejamos los transmisores con receptores, ¿cierto? Etiquetas personalizadas, escribimos ordenadamente a quién va a corresponder cada sistema inalámbrico en el momento determinado, ordenar y disponer los sistemas según uso. O sea, si viene la banda ahora, yo dejo mis sistemas ordenados, yo sé que la banda siguiente va a ocupar estos sistemas y aquí están ordenaditos todos, etiquetados. Antes de salir, cambio de batería, chequear las pilas, batería, hacer checkline de audio, ¿cierto? En ese momento, que está funcionando, ya sabemos que el RF funciona, pero también hay que ver que el audio funcione, entregarle los sistemas al artista, ¿cierto? Decirle ahí, Master, ahí está su micrófono, que le vaya súper bien, y ahí seguimos con el monitoreo remoto, de ver qué pasa con el sistema inalámbrico cuando ya lo entregamos. Y finalmente, o sea, esto es un monitoreo constante de todos estos temas, son súper importantes. Finalmente, recibir el sistema, limpiar el sistema, ¿cierto? Para que pueda tener una vida más larga y almacenarlo. O sea, si cumplimos con todos estos temas, lo más probable es que tu concierto o tu coordinación de frecuencia va a salir exitosa. Entonces, finalmente, para terminar, escuchar música y entender que nuestro principal objetivo es hacer que el audio, ¿cierto?, de cualquier instrumento musical, ¿cierto?, llegue como debe ser al receptor, y obviamente que este va a generar una mayor emoción y una bonita experiencia. Y para eso estamos acá hoy día, y quería decir, además, que RF obviamente es audio y además es una cultura que todos debiésemos aprender un poco para cada vez poder mejorar más nuestros shows. Muchas gracias, invito a mis compañeros a que puedan participar y si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Gracias, Rodrigo. Yo tengo una pregunta como para darle un poco el cierre a esto, y es, nosotros queríamos hablar como cuál es el desafío actual del técnico ingeniero de radiofrecuencia. Y ustedes están todos en puntos muy distintos de Latinoamérica. Quizás yo trabajo y digo, "Uy, bueno, a mí me gustaría que se trabajara de otra manera". Y cuando he hablado con ustedes me doy cuenta que tengo sintonía en muchas cosas que suceden. ¿Cuál es el reto que ustedes enfrentan hoy en día cuando trabajan en radiofrecuencia? ¿Cuál es el mayor reto?
qué es lo que debería hoy en día cambiar para que el trabajo de radiofrecuencia sea eficiente? ¿Qué es lo que debería cambiar para que el técnico de RF tenga un lugar y que sea un cargo más en un escenario? Creo que Alfonso podría contestar esa Sí, pregunta. cualquiera. Está silenciado. Está sin audio. Bueno, o alguno, mientras que Alfonso se desmutea, ¿alguno de ustedes me quisiera contar cómo es un poco en su país? Cuál es el reto actual que tienen cuando se suben a un escenario a hacer este trabajo? ¿Cuál sería el cambio que debería dar hoy en día la industria para que esto funcione de una mejor manera? A ver, Alfonso. No, no te escuchamos. No sé si quisiera contarme el pollo, Pablito, Rodrigo. Alejandro vi que levantó la mano. Bueno, Alejandro. Sí, yo creo, digo, la realidad de esto es que hoy en día tenemos un reto importante y el reto importante es que hay una relación inversa de la aplicación del RF en lo que hacemos en los espectáculos. ¿Por qué la relación es inversa? Porque hoy en día el espectro de cada uno de nuestros países, México pasa, seguramente pasa en Chile, en Argentina, el espectro se está haciendo cada vez más estrecho. La razón de que se haga más estrecho es que hay mucha migración a la tecnología digital. Entonces, tenemos menos espectro para trabajar, pero necesitamos más canales para poder ofrecer experiencias muchísimo mejores en los espectáculos, ¿no? Debido a esa circunstancia y al entender de que el espectro cada vez es más estrecho y que las tecnologías se están haciendo muy específicas para poder meter más canales, cuestión que llamamos alta densidad espectral, es necesario tener una persona específicamente que entienda no solamente de la parte de audio, ¿no? El hecho de cómo poner un micrófono inalámbrico para que suene bien, dónde poner la pastilla, dónde poner el body pack, entender cuál es la dinámica del show, sino que también entienda la parte que tiene que ver directamente con el control de esa transmisión de la señal del transmisor hacia el receptor. Entonces, es un perfil fusionado que, como ya lo platicamos, se necesita tener gente que entienda de telecomunicaciones, que entienda de lo que es ingeniería en RF en los rubros que nos tocan a nosotros, que son parte de la teoría electromagnética, parte del diseño de antenas, por qué una antena, por qué la otra antena, entender cuáles son los parámetros que pueden generar problemática en el momento de la propagación de la onda en el lugar específico donde estamos. Y aparte de todo eso, saber de sonido y de audio. Entonces, a mí me da mucho gusto poder ofrecer a todos los asistentes esta presentación, porque nosotros somos un grupo de personas que creemos que necesitamos tener más especialistas específicamente en este rubro, porque aparte de lo que acabo de mencionar, ya no solamente son los micrófonos inalámbricos y los sistemas de monitoreo, ya son las transmisiones de video, ya son los controles de efectos inalámbricos, ya son los controles de iluminación inalámbrica. Y entonces eso es muchísimo más complejo. En pocas producciones en Latinoamérica, pocas, la persona que se dedica a coordinar los micrófonos inalámbricos abarca todo el mundo y el universo de las transmisiones que se hacen alrededor del show. Y eso obviamente es súper importante, súper importante. Y el reto es ese, el reto es tener más especialistas en RF que tengan el perfil específico para atacar todo ese universo de radiofrecuencia que hoy en día es lo que, digo, hoy en día cuando regresemos, va a ser lo que va a ofrecer una experiencia diferente. Nosotros, si nos pueden mandar un mensajito, un correo, cualquiera de nosotros, tenemos miles de ejemplos de shows y espectáculos en donde la aplicación de RF hace una diferencia visual en la experiencia de las personas, obviamente, que están asistiendo a un espectáculo, ¿no? Entonces, ese es el reto es tener especialistas, el reto es poder hacer que todo funcione bajo un espectro muchísimo más complejo y que aparte tenga esa dualidad de entender la parte de la transmisión de la señal junto con la parte artística
del audio, ¿no? Y del sonido y obviamente de la música. Ale, y por parte de las producciones, ¿cuál es el reto, ¿no? ¿Cuál es el rol que debería entenderse de un técnico de radiofrecuencia? Porque me parece que es muy común ver que en las preproducciones sea un rol que no se tiene en cuenta, ¿no? O que son un montón de parámetros que todavía no se contemplan ni siquiera en grandes festivales. ¿Qué opinas al respecto? Sí, de hecho eso que comenta Carol, para todos los que nos están viendo, es parte de la razón de la creación de RF Latino, ¿no? Nosotros creemos en que el perfil de la persona que se dedica al RF, ¿no? Sí tiene que estar bien visualizado y debe de ser una parte de la necesidad y el requerimiento de cualquier producción. Lo que comentaba Rodrigo se me hace muy interesante en el aspecto de la aplicación, ¿no? O sea, nosotros debemos tener ese perfil desde un show enorme, el Festival de Viña del Mar, los Latin Grammys, la Fórmula 1, Rock in Rio, desde ese nivel hasta un nivel en donde una banda va a ir en tour y podemos llegar hasta el nivel de un mago que quiere comprar un inalámbrico y que necesita asesoría. Hoy en día la asesoría sí está a cierto nivel, sin embargo, aparte de que necesitamos que la gente apoye el perfil para aparecer dentro de la información técnica de un rider, necesitamos que se haga conciencia de que el perfil necesita ser muy específico. Necesita ser un perfil fusionado entre alguien que se dedica al audio, entre alguien que se entiende la parte de la radiofrecuencia como un sistema de transmisión de información. Y realmente esa es una labor que RF Latino, bueno, tiene como principio y como uno de los objetivos, ¿no? Hacer que la visualización del perfil de nosotros esté bien cimentado, no solamente entre boca y boca, sino en un papel y que sea una constante, ¿no? Porque cuando hay problemas, cosa que no hablamos, cuando hay problemas, todo se adjudica al ovni, se adjudica a una cosa, se adjudica a la otra cosa, y la verdad es que a veces hay muchos mitos alrededor de eso, cuando realmente no es que sean mitos. Lo que pasa es que hay tan poca información alrededor de las producciones que necesitamos explicarles qué es lo que realmente pasa. Entonces, eso es parte de eso y es una necesidad. Gracias, Ale. Acá hay otra pregunta eh, que, ¿cuánto afecta el público cuando ingresa con sus celulares? ¿Qué tipo de interferencias se producen? Porque normalmente uno tiene todo seteado, yo hasta una hora antes del show, y cuando entra todo el público, el panorama cambia. ¿Por qué cambia? ¿Me escuchas, Ale? ¿Estás muteada? Perdón, Carol, es que pensé que iba a responder a alguien más. Sí, la realidad es que hay que entender una cosa, y lo que les voy a comentar es interesantísimo, porque hay que entender dos cosas, ¿no? La parte tecnológica y la parte del fenómeno físico. El hecho de que alguien llegue con un teléfono celular puede ser que afecte un rango específico de frecuencia en donde se están transmitiendo, obviamente, las señales que utiliza el teléfono. Esa es una porción del entendimiento importante, ¿no? Y la otra porción es entender que a lo mejor no está en el rango de frecuencias, pero sí está generando una energía en el aire que pudiera afectar. ¿Cómo nos puede afectar? Nosotros sabemos que cuando hay una energía, ¿no?, radiándose cerca de una antena que estemos usando, lo primero que tenemos como consecuencia es ruido de fondo, ¿no? Ese ruido de fondo puede subir por el simple hecho de tener más presencia de energía electromagnética a pesar de que no esté en el mismo rango de frecuencias que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ¿los teléfonos pueden tener consecuencias? Sí, podrían tener consecuencias. La realidad es que normalmente los teléfonos no tienen consecuencias porque transmiten en otro ancho de banda diferente a lo que los sistemas que usamos tradicionalmente en un concierto, ¿no? Ese detalle es importantísimo porque es parte de la labor que los fabricantes hacen en el momento de que empiezan a vender equipos en un país, ¿no? Todos los que estamos aquí somos representantes de varios países y todos sabemos que la legislación en cada uno de los países y los anchos de banda que tenemos disponibles para poder tener un sistema cambian de país a país. Eso es súper importante porque obviamente si yo soy un fabricante serio, no voy a empezar a vender equipos que caigan exactamente en el mismo ancho de banda de la telefonía celular. Entonces,
llegar con un teléfono a un concierto no significa que vas a tener interferencias, no, porque de inicio los anchos de banda deberían de estar separados. Si el equipo que estás usando, obviamente lo importó a alguien que tiene conciencia de esto, ¿no? Pero pudiera ser que cierto nivel de energía, si todos están con su teléfono y obviamente hay mucha comunicación, enlace, eso cierto nivel de energía sí se puede ver traducido como ruido de fondo en nuestras antenas, ¿no? Porque algo que a mí me gusta decir mucho es que nosotros estamos inmersos en medio de muchos campos electromagnéticos, cosas que no llegamos a ver. Los que nos manden un correíto les vamos a pasar un aparatito que sirve para escuchar campos electromagnéticos de baja intensidad que están alrededor de nosotros, pero que no los percibimos, ¿no? Entonces estamos llenos de energía electromagnética y muchas veces esa energía se ve manifestada en las antenas como ruido de fondo, ¿no? Pero la realidad es que no, los teléfonos realmente no generan una problemática directa hacia nuestros sistemas por la simple y sencilla razón de que están en un ancho de banda diferente. Si transmiten en los mismos ancho de banda que nuestros sistemas, entonces es un problema porque el fabricante está vendiendo equipos que no son compatibles con el ancho de banda que legalmente deberían de tener, ¿no? Bien, bueno, pues muchísimas gracias por participar. No sé si alguien quisiera dar algún cierre más de esto, del rol del técnico de radiofrecuencia o de cómo se experimenta en alguno de los países en los que ustedes están. Creo que hemos tenido miles de conversaciones internas en este grupo donde estamos de acuerdo en que se trabaja más o menos similar en toda Latinoamérica. Hay pocas regulaciones al respecto y sería importante que empiece a existir una comunicación. Conozco mucha gente que cuando gira lleva equipos y ni siquiera los puede abrir porque en algunos países no está permitido esa banda o compran equipos afuera y los traen a su país y obviamente esa banda no está permitida. Entonces, por ahí el saber que tienen un grupo de gente que está en distintos países y que pueden contactar para saber cuál es el espectro en cada país, si está más complicado o menos complicado, cuál es la banda preferible a elección en determinado lugar, pues me parece que este es el primer paso de establecer una red de comunicación, porque estábamos todos trabajando un poco a ciegas y girando muchas veces un poco a ciegas. Entonces me parece que este es un poco el objetivo de este grupo, creo que lo hemos charlado yo siendo parte de ellos, que es esto, es invitarlos a entablar una comunicación con nosotros, si van de gira, si quieren saber algún detalle de otro país, de alguna tecnología, de cómo funciona en otro lado, de qué sistemas se están vendiendo en otro país. Bueno, pues este es un grupo que está a disposición para ese contacto y les agradecemos mucho haber participado de esta charla. La enfocamos en cuál es este rol de nosotros hoy en día y el por qué es importante que este rol se tenga en cuenta. Si quieren muchas charlas técnicas un poco más avanzadas del tema y de puntos específicos, los invitamos a contactarnos. Seguramente en los meses siguientes estaremos haciendo muchas actividades. Así que muchísimas gracias por participar. Gracias a Caper por darnos el espacio. Para nosotros fue muy importante y es un primer paso para que este rol empiece a ser parte de la industria, porque es necesario. Así que estamos muy agradecidos con Caper y con todos los asistentes y esperamos verlos el otro año. Gracias.